Saludos amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy Principalmente recibo un invitado muy importante que viene desde Perú. Se trata del profesor Domingo García Belaúnde, con quien trataremos importantes temas relativos al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy tenemos un programa súper especial. Contamos con uno de los constitucionalistas más renombrados de América Latina. Se trata del doctor Domingo Belaúnde. Es un gran amigo de República Dominicana. Ha participado en varios congresos de derecho constitucional que se han dado aquí en el país, pero además es un autor prolífero en lo que tiene que ver con la producción jurídica constitucional. La verdad es que para nosotros principalmente constituye un verdadero honor contar con este maestro del derecho constitucional latinoamericano. Nada, doctor, la verdad que nos honra su presencia aquí Principalmente. Incluso, a manera de anécdota, debo decir que en una ocasión que usted participó creo que fue en el primer Congreso de Derecho Constitucional con los auspicios del Tribunal Constitucional Dominicano. Hicimos esfuerzo, pero no se pudo en esa ocasión contar con su presencia aquí Principalmente, pero fíjese, ya finalmente aquí lo tenemos. Muchas gracias. Usted, dentro del derecho constitucional, ha profundizado en los estudios, si se quiere ya, de una rama del mismo, que tiene que ver con el derecho procesal constitucional. No sé si se le pudiera considerar una rama o si se pudiera considerar en sí mismo derecho constitucional, al derecho procesal constitucional, que creo que usted tiene varios libros o ensayos escritos en ese sentido. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el problema es delicado porque eso inclusive se discute en algunos medios, ¿no? Lo que siempre existió fue el derecho constitucional, que estaba referido no tanto a la constitución de un Estado, sino a la manera como se organizaba un Estado y que eso se reflejaba en un texto constitucional. Ese texto normalmente tenía órganos de control, básicamente el Poder Judicial, y en algunos textos recientes de los últimos 30 o 40 años, la introducción de lo que se llama un órgano concentrado de control, que se llama Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, que a su vez decide lo que se llaman procesos constitucionales, ¿no? Hay una cierta tendencia a considerarlos como una unidad, otros lo consideran como una mixtura. Yo en lo personal, siguiendo la huella de mi maestro Héctor Fixamudio, quien a su vez fue discípulo de don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, un gran procesalista español que vivió toda su vida en América Latina básicamente y murió en España, pero vivió en México muchos años. Creo que es una disciplina procesal, o sea, yo distinguiría en mi concepción, lo que es el derecho sustantivo, derecho constitucional, derecho civil, derecho penal, de lo que es el derecho adjetivo o instrumental, como lo llaman ahora, que es el proceso civil, el proceso penal y el proceso constitucional, en la medida en que existan procesos constitucionales. En muchos países existen leyes especiales sobre los procesos constitucionales, sobre todo amparo y habeas corpus, ¿no? En otros son leyes únicas y en otros, como el caso del Perú, tenemos un código procesal constitucional en la cual nos hemos desvinculado del derecho civil y procesal civil y nos hemos desvinculado del derecho procesal penal. Entonces ahí está el habeas corpus, ¿no es cierto?
que se tramita de acuerdo al Código Procesal Constitucional, no como un proceso penal, sino como un proceso constitucional que tiene ribetes penales, porque está vinculado a la detención, la libertad ambulatoria, la detención arbitraria, la desaparición de las personas, etc., ¿no? Entonces yo pienso que esas son las posturas, aunque yo me inclino por pensar que es una disciplina procesal. Muy bien. La verdad que un honor contar con la presencia del doctor Domingo García Belaúnde. Este asunto del derecho procesal constitucional, ¿no? Y como ese enfoque que usted le da desde lo procesal, hay todo un tema, por supuesto que usted no está ajeno a esa discusión, en el sentido de que tener esa visión instrumental no nos debe llevar tampoco a pensar como que, bueno, eso es un simple procedimiento, porque entonces todo aquello que está en lo sustantivo, todos aquellos derechos fundamentales, garantías que consagran los textos constitucionales, de pronto si no hay una herramienta para hacer realidad, hacer efectivos esos derechos, entonces es como si tuviéramos colgados en la pared algunas declaraciones románticas, hermosas, pero que no se hacen realidad, sino a través de esas acciones de tutela que provee precisamente el derecho procesal constitucional. ¿Cómo enfoca usted ese aspecto? Porque si no tuviéramos si no tuviéramos esos instrumentos de derecho procesal constitucional, muchas de las disposiciones que hay en los textos constitucionales serían en algún modo letra muerta, ¿no? Sí, bueno, ese es un problema interesante que se ha planteado en los últimos años, ¿no? Yo diría que aquel que maneja el proceso constitucional tiene que saber constitucionales, es evidente, porque los procesos son instrumentos para realizar los derechos sustantivos, ¿no? O sea, ¿qué ganamos con un hermoso Código Civil que establece pautas de contratos, obligaciones, familias, sucesiones, si no hay un buen Código Procesal Civil para llevarlos a la práctica, ¿no? O sea, el derecho es uno solo, eso es obvio, ¿no? Pero se distribuye en ramas para su mejor ubicación y porque entre el privado y el público hay ciertos matices diferenciales y más aún entre el proceso y el derecho sustantivo también hay diferencias. Lo que pasa es que se necesitan mutuamente. Si no hubiese procesos constitucionales, como no había hasta hace 100 años en muchas partes y no había en Europa tampoco, pues simplemente los derechos fundamentales quedan en el aire a la buena voluntad del legislador y a la buena voluntad del gobernante. Con estos procesos ya uno puede exigirlos, o sea, es el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, o el acceso a la jurisdicción para llevar a cabo lo que me consagra el texto constitucional. Profesor, luego de reiterar el agrado y el honor de que usted nos acompañe aquí Principalmente y de conocerlo finalmente en persona, quisiera acercarme un poco, o que usted nos acerque un poco al constitucionalismo peruano, principalmente por dos motivos. Uno es el avance que tiene el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, harto conocido y bueno, demostrado por el hecho que usted acaba de mencionar de que tienen un código procesal constitucional que demuestra que hay un nivel de compromiso muy alto de parte del legislador para que los particulares puedan ir a ejercer sus derechos y a reclamar por sus derechos fundamentales. Otro es la vasta doctrina y la ayuda, el apoyo que representa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano para el resto de Latinoamérica, porque tiene decisiones que son referentes. Ya ustedes podrán tener sus críticas muy particulares a nivel interno, sin embargo, otras cortes y salas de Latinoamérica han tomado como referente muchas decisiones, una gran cantidad de decisiones del Tribunal Constitucional de Perú. Por ese motivo, y partiendo, como hablábamos detrás de cámara, de esa alocución magnífica que usted hizo cuando le entregaron el premio en el año 2010, 2012, Héctor Fixamudio, en la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece, en la UNAM. Así es, en la UNAM. Y usted hizo una alocución que me encantó y quisiera reproducir un poco de esto que usted se refería sobre la Constitución del Perú del año 1979,
que no fue la que prevaleció y luego se impuso, la del 1993 de Fujimori, y particularmente me refiero a esto, porque usted se refería a esa Constitución del 79 diciendo que había incorporado importantes herramientas constitucionales para la protección de los derechos fundamentales. Entonces me gustaría saber esa similitud que usted hizo entre una Constitución y la otra, qué incorporó, por qué se mantuvo la de Fujimori como pasó en Chile y no como pasó en Argentina, cuál fue más o menos el escenario que ocurrió en Perú en esta época. Bueno, le agradezco la pregunta que me viene a bien, por así decirlo. El asunto es que la Constitución del 79, que se hizo en un ambiente militar, porque veníamos y estábamos rodeados de un gobierno de facto, autoritario, pero ya en sus fases finales, en la cual hizo una serie de concesiones, esa constituyente fue convocada por los militares, negociada con los partidos políticos, y se encontraron con que tenían que hacer una nueva constitución. Entonces lo que hicieron es empezaron a hacer consultas a una serie de personas que estaban enseñando. Yo entre ellas era muy joven en esa época. Y luego trajeron, el rey Juan Carlos de España fue a la Asamblea Constituyente y distribuyó el proyecto español que recogía lo más avanzado de la doctrina europea. Y se vio también mucho la Constitución italiana y la alemana, la italiana por las regiones, ¿no? Y las latinoamericanas en la medida en que habían incorporado instrumentos. Entonces esa Constitución del 79 reflejó un cambio en las estructuras, en el lenguaje, en los conceptos y en las instituciones. Una de las instituciones que se creó fue el Tribunal de Garantías Constitucionales, nombre que se tomó del proyecto español y anteriormente de la Segunda República Española del año 31, y que tenía esos objetivos, o sea, revisar en etapa final los habeas corpus y amparos que estaban en los estratos inferiores. O sea, se empezaba en el Poder Judicial y aquellos casos denegatorios iban al tribunal como última garantía, justamente porque veníamos de un gobierno militar, autoritario. Entonces, cuando viene el golpe de Estado de Fujimori del año 92, en lugar de remozar y actualizar la Carta del 79, lo que hacen es hacer una nueva Constitución. El problema es que si bien redujeron algunos apartados económicos que eran un poco ambiguos y tuvieron un corte más liberal, lo cierto es que se copiaron la estructura del 79, ¿no? Por ejemplo, mantuvieron el tribunal, ya no se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, sino se llamó Tribunal Constitucional, ¿no? Y mantuvieron el habeas corpus y el amparo, pero agregaron el habeas data, etcétera, ¿no? Entonces, los mismos constituyentes dijeron que en el fondo era un ayornamiento de la Carta del 79, por lo cual yo pienso que el 79 es la matriz de esta Constitución. Ahora, tuvo algunos rasgos autoritarios que se modificaron después y había la firme intención de que apenas cayese Fujimori, los partidos iban a regresar al 79, nombrar una comisión que se nombró efectivamente, yo fui parte de ella, para modernizar el 79, porque habían cosas que demostraban que ya no habían calado bien, ¿no? Pero no se pusieron de acuerdo, hubo problemas y conflictos, se hicieron algunos cambios a la del 93, se le introdujo mecanismos de descentralización, se le hizo más democrática y nadie le quería tocar. Y esta Constitución del 93 el próximo año cumple 25 años y la van a celebrar, por supuesto, a bombos y platillos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido una Constitución autoritaria? Fue en el camino arreglándose, puliéndose, haciéndose más democrática, aperturista, ¿no es cierto? Y estamos 25 años y nadie dice nada, salvo una ley que ordenó borrar la firma de Alberto Fujimori de la Constitución. Entonces, en las ediciones oficiales se dice, nota, de acuerdo a la ley tanto, se ha borrado la firma del que promulgó Alberto Fujimori. Lo cual, pues, es un chiste bien entendido, ¿no? Pero curiosamente así es la vida. Es un poco lo que ha pasado con la Constitución chilena de Pinochet del año 80. La empezaron a democratizar poco a poco y ya, bueno, salvo lo que quiere la presidenta chilena Bachelet de cambiarlo. Pero yo no creo que sea tan fácil cambiar, porque el problema que hubo en Perú es que hay muchas contradicciones y mucha fragmentación. Entonces la gente teme que se convoque una constituyente y sale cualquier cosa. Entonces han optado por mantenerla y hacer reformas puntuales. Y eso se ha mantenido y ya nadie quiere nada. Inclusive el viejo partido aprista que fundó Aya de la Torre, que fue
una gran cabeza política de América Latina, él firmó la Carta del 79. Y sin embargo, ya en muy mal estado, porque murió a los pocos meses, sin embargo, su propio partido no quiere tocar la Constitución, quieren que se quede. ¿Por qué? Por el temor a lo que vendrá después, ¿no? Y quizá algo parecido pueda suceder en Chile, no lo sé. Profesor, antes de que se estableciera en el Perú el Tribunal Constitucional, ¿cuál de los dos sistemas de control de constitucionalidad eran lo que imperaban? ¿El control difuso o la Suprema Corte de Justicia tenía ambos el sistema mixto de control de constitucionalidad, el difuso y el control concentrado? ¿O ahora solamente el Tribunal Constitucional tiene el control concentrado de constitucionalidad y todavía existe, como nosotros que tenemos el sistema mixto de control de constitucionalidad? Bueno, antes de la Constitución del 79 existía el control difuso. O sea, en principio cualquier juez inaplicaba una ley si consideraba que era inconstitucional, pero eso había que elevarlo en consulta a la Corte Suprema para que ratificase. Con lo cual la Corte Suprema se convirtió en una especie de filtro final que establecía las pautas. El problema es que eso estuvo vigente 40 años, desde los años 30, y se aplicó 4 veces, porque los jueces eran muy conservadores, entonces tenían miedo de chocar con el legislador. Por eso es que surge el año 79 el Tribunal de Garantías Constitucionales, precisamente porque los jueces no habían ejercido el control difuso. Y a partir de esa época viene nuestro modelo actual, que es un modelo concentrado, que ve ciertas causas en determinadas instancias últimas, en forma concentrada, pero eso no impide que en el resto de la judicatura un juez de provincias, en un asunto comercial, por ejemplo, inaplique una norma. Pero también en ese caso hay que consultar a la Suprema. O sea, el control difuso existe, pero cuando es sobre materias genéricas, la Suprema lo tiene que ratificar. Y en los demás casos, derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional. Yo me inclino por pensar, no que sistema mixto, porque no se juntan, la mixtura es juntarse, yo prefiero llamarlo un sistema paralelo o dual, porque en realidad prácticamente corren así. Lo que pasa es que los derechos fundamentales, eso sí, acaban en el Tribunal Constitucional como norma general. Profesor García Belaúnde, usted hablaba precisamente ahora de aquellos mecanismos, digamos, de protección de la Constitución. Y por otro lado también habló de los derechos, de la protección de derechos fundamentales. Y me queda la duda, cuando hablamos de derecho procesal constitucional, estamos hablando de la protección de la Constitución en sí misma y además de la protección de los derechos fundamentales, que es la protección de la Constitución. ¿Pero a qué me refiero? Estudiar derecho procesal constitucional es estudiar el habeas corpus, el amparo, el habeas data, y además estudiar el control difuso y el control concentrado. Bueno, cuando hablamos del Tribunal Constitucional, estamos hablando de procesos constitucionales ante un órgano concentrado. La doctrina, un poco siguiendo lo que es la práctica norteamericana, considera que el control difuso no es un proceso, sino una técnica de inaplicación de una norma inconstitucional. Entonces eso está fuera. Se hace referencia a que eso existe, pero eso no es un proceso, ¿no? O sea, entre los procesos constitucionales del Código eso no existe. Hay una norma que dice que el juez preferirá la norma superior a la inferior, pero eso es el asunto. Ahora, yo diría que el proceso constitucional protege, el Código, el procesal constitucional protege y desarrolla los procesos. Ahora, los procesos tratan muchas cosas. Básicamente, diría yo, 2 aspectos. 1, los derechos fundamentales, y 2, la supremacía jerárquica de las normas. Entonces, yo, por ejemplo, puedo inaugurar un proceso de inconstitucionalidad en la cual yo digo que esa ley viola la Constitución o que ese reglamento viola esa ley. Entonces, la protección de la Constitución es muy amplia, pero básicamente la jerarquía normativa y los derechos fundamentales. En el Perú, en otros sitios también se colocan los tratados, si los tratados son o no de acuerdo a la Constitución. O sea, la labor de hoy día de los tribunales constitucionales es muy amplia. Por ejemplo, la Corte Constitucional Italiana, llegado el caso, enjuicia penalmente al presidente de la República.
que tiene que ser un tribunal constitucional enjuiciando al presidente de la República por la comisión de un delito en el ejercicio de su cargo. Nunca lo ha hecho hasta ahora. Al que enjuiciaron fue un penalista, justamente a Leone. Pero Leone, que fue presidente de la República y gran procesalista penal, cuando vio eso renunció y ahí quedó el asunto. Aquí el Tribunal Constitucional conoce del control preventivo de los tratados, por ejemplo. Claro, eso es una modalidad francesa y chilena también, ¿no? Allá no hay nada preventivo. Acá es por ejemplo, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se impugnó su constitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional rechazó esa posibilidad. Pero no es preventivo, es posterior. Pero lo preventivo es válido, ¿no? Es una técnica tan válida como cualquier otra, ¿no? Profesor, si fuéramos a hacer un ejercicio comparando el sistema de procesal constitucional como bien lo conocemos en Latinoamérica, en Iberoamérica, que responde más al sistema europeo, si vamos a compararlo con los principales puntos a señalar vis a vis el sistema anglosajón de protección de la Constitución, ¿cuáles serían los puntos principales que usted nos podría señalar, dado que son los sistemas que tienen mayor diferencia entre ellos? Quizá podemos encontrar algunas similitudes. En todos los estudios que usted ha venido haciendo a lo largo de los años, ¿qué es lo que usted ha podido notar que hay mayor diferencia entre un sistema y el otro? Bueno, son muchas en realidad. Yo me referiré básicamente al sistema norteamericano. El sistema inglés es un sistema curioso porque ha sido muy duro y además ha planteado siempre la existencia de que el Parlamento es soberano. ¿Y por qué soberano? Porque incluía en sí mismo la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, el rey, the Queen in Parliament, la reina en el Parlamento, e incluía los jueces lores, ¿no? Que era la última instancia de apelación a nivel judicial. Estos jueces lores ahora han sido apartados y han creado una Corte Suprema del Reino Unido, que es aparte, son los mismos, pero son aparte, a exigencias un poco de la Unión Europea, ¿no? Para que no se vea esa confusión que se entiende en Inglaterra, pero por eso es que en Inglaterra no había separación de poderes, el Parlamento incluía todo. Es un caso especial en Inglaterra, hay que verlo en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe, o sea, yo he viajado a muchos eventos en la cual hay hispanistas, digamos, norteamericanos profesores, ¿no? Ellos no entienden lo que es el derecho al procesal constitucional porque eso no existe en Estados Unidos. Lo que existe simplemente es el principio de la supremacía constitucional, 1, 2, el respeto a las normas, 3, la fulminación de la norma que viola una constitución, una ley, y 4, que el encargado de eso es el Poder Judicial. Y eso no es un proceso, es una técnica de defensa y punto. Entonces, hablar allá de proceso constitucional es hablar de algo que ellos no saben. Inclusive el habeas corpus, por ejemplo, el caso famoso Marshall de Marbury versus Mason fue un mandamus, o sea, un mandato, un writ of mandamus, o sea, una orden para que usted ordene algo. El habeas corpus es otro writ, o sea, es un mandato, ¿para qué? Para que lo saquen de la prisión o lo eleven a un tribunal superior o lo trasladen de una corte a otra. Entonces allá no existe eso, lo que existe es la protección del individuo, el deber del Poder Judicial de hacer las cosas y la existencia de una serie de instrumentos milenarios, porque el writ es un inglés arcaico del siglo XII o XIII. El habeas corpus no nace en la Carta Magna, como algunos dicen. Está el principio de que no hay presión indebida, pero el writ como instrumento procesal existe, lo creó la jurisprudencia del siglo XIII, ¿no? Entonces yo diría que no hay derecho procesal constitucional. Lo que existe es el principio de la supremacía constitucional, que todo eso se estudia en los cursos de Derecho Constitucional y les va muy bien. Y aún más, protegen muy bien los derechos y protegen muy bien la Constitución. Con lo cual significa que, de acuerdo a ese sistema, lo protegen. El mismo Kelsen, en el libro que presentamos, hay un texto traducido del inglés por mí hace algunos años, en la cual Kelsen, viviendo en Estados Unidos, hace un balance entre el sistema austriaco que él contribuyó a crear y el sistema americano que empezó a conocer porque ya vivía en Estados Unidos, y llega a la conclusión que el suyo es mejor. Bueno, una opinión muy respetable, por cierto. Yo creo que ambos son eficientes en la medida que tengamos buenos jueces. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Gracias.
Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Domingo García Belaúnde. Profesor, hemos hecho un breve recorrido, si se quiere, hasta histórico. Ya tratamos tangencialmente el derecho anglosajón, aunque no nos referimos a la Carta de Juan Sin Tierra y a aquellos derechos de la persona humana. La influencia del sistema keynesiano en términos de los tribunales constitucionales latinoamericanos, que fundamentalmente vienen influidos por la Constitución española, el Tribunal Constitucional Español. ¿Cree usted que ha sido decisiva en la conformación de una doctrina constitucional a lo largo de estos breves años de existencia de los tribunales constitucionales en América Latina? Indudablemente que la experiencia austríaca fue muy importante, porque en el periodo de entreguerras solamente hay 3 tribunales constitucionales: el español del 31, que se instala el 33 y el 36 con la guerra civil se va al suelo, el checoslovaco, que casi no funcionó, y además ese país ya no existe hoy día, se partió en 2, la República Checa y la República Eslovaca, y el español del año 31 que no volvió, hasta el año 78 que le cambiaron de nombre en la actual Constitución. Yo creo que ha sido importante, pero lo que ha obedecido en realidad a la creación de los tribunales constitucionales es, en algunos casos, y si no en todos, cierta desconfianza hacia el Poder Judicial. Ahora, esto indudablemente ha traído que en algunos países se estudie y se maneje muy bien lo que es el control constitucional, lo que es la misión del legislador, lo que es la teoría constitucional en bastantes países. Yo diría que los países más importantes han sido básicamente, yo diría durante mucho tiempo, ha sido la Argentina. El Brasil es un caso sorprendente de doctrina constitucional inmensa y riquísima. El problema es que nadie la conoce. ¿Por qué? Porque nadie, pues, el Brasil mira el Atlántico, pues no mira el Pacífico, entonces hay que viajar al Brasil. Es un país que tiene 25 editoriales jurídicas, ¿no es cierto? Tiene grandes librerías jurídicas que venden online y tienen tratados impresionantes y también buenos mamarrachos, como siempre sucede, ¿no? O sea, hay cosas interesantes y cosas que no lo son. Pero yo he descubierto que la doctrina en Brasil en materia constitucional es riquísima desde los años 30 y aún antes, ¿no? Y después yo diría Colombia, que ha desarrollado mucho, y México en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Los demás países le van un poco a la saga por diversos motivos, ¿no? O sea, no hay interés, nadie vive de lo constitucional. Yo profesionalmente no vivo de lo constitucional, vivo de otras cosas. Ahora sí, porque ya la Constitución es importante, ¿no? Pero hace 20 años o 25 querían que yo estaba esquizofrénico hablando de Constitución, pues, ¿no? Entonces, eso es poco a poco, ¿no? Para que florezcan los estudios constitucionales deben haber estímulos, y el estímulo es el político. Si no hay una democracia, eso no funciona, así de simple, ¿no? Y en el caso de República Dominicana ha habido un pasado político bastante complicado. El Perú lo tuvo la Argentina, el Brasil también, pero el Brasil era tan grande que aún así siguen publicando. O sea, en la época de Getúlio Vargas, que era un dictador, se publicaban manuales de constitucional, ¿no? Entonces, y en México tiene buenos tratados desde el siglo XIX, porque la cercanía con Estados Unidos hizo mucho bien y mucho mal también, ¿no? Pero yo diría que sí, que ha fomentado. Lo que pasa es que todavía estamos, digamos, por más que se produzca mucho en algunos países, todavía nos falta mucho, ¿no? No estamos al nivel europeo, es indudable, pero algo hemos avanzado, que es importante. Hay un aspecto que viene con eso mismo de asegurar la supremacía de la Constitución, que es también asegurar que las decisiones
del órgano que es máximo intérprete de la Constitución, digamos que sean respetadas y sirvan de guía y de orientación a las decisiones posteriores de los tribunales. El precedente, que bueno, usted nos dirá si es una técnica. A partir del establecimiento de tribunales constitucionales, por ejemplo, en República Dominicana se señala las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes. Yo sé que hay otros lugares, me parece que en Perú, que no todas las decisiones hay que decirlo son expresamente. vinculantes. Sí. Nos gustaría escuchar de su boca cuál es digamos, la importancia de esta regla o de esta técnica del precedente. Bueno, el precedente es un concepto, ¿no?, que se usa como técnica, es evidente, ¿no?, y que busca la seguridad jurídica. Lo curioso es que en Estados Unidos los precedentes no son vinculantes. Lo que sucede es que cuando se reiteran con el tiempo, los abogados hacen mención a los casos y si son, por ejemplo, si yo estoy ejerciendo en el estado de California, por ejemplo, lo que dice la Corte Suprema de California es muy importante, ¿no? Si el caso es un caso muy gravitante que llegó a la Corte Suprema Federal en Washington, eso es vital, ¿no? Entonces, no se llaman precedentes, ni son vinculantes, pero la gente lo sigue, porque sabe que puede perder si se aparta, ¿no?, aunque la Corte Suprema a veces se aparta de ello. Entonces, nosotros, sobre la base del nombre precedente, que viene un poco de la doctrina, y que da seguridad jurídica y que sirve a los abogados como técnica de defensa, eso lo vemos en las películas, ¿no? Los abogados dicen, señor, en el caso tal, entonces claro, el juez se ve apabullado y dice, ¿qué hago con esto? Si son los mismos tengo que fallar igual, y si no tengo que ver cómo me saco de aquí, porque de repente los casos no son iguales, ¿no? En el caso del Perú, la idea que hemos tenido es que sean precedentes solamente aquellos casos importantes, y el Código Procesal dice que solo son precedentes aquellos que expresamente señalan que son precedentes vinculantes. Y si uno entra a la página web del Tribunal Constitucional peruano se da cuenta que son hasta ahora 50, no sé, 30 o 40 mil sentencias de los últimos años. Entonces a mí me parece, con el respeto debido, que decir que todo lo que resuelve el tribunal es vinculante me parece un error. ¿Por qué? Porque pueden ser casos muy puntuales que exigen una solución muy puntual que no puede extrapolarse, ¿no? Entonces lo mejor es hacer la técnica de Estados Unidos, que vaya saliendo la jurisprudencia y se va sentando, ¿no? Se va sentando, y la misma Corte va matizando, y al final los abogados pues se fijarán qué dijo la Corte Suprema o qué dijo el Tribunal Constitucional. Es evidente. Cuando yo veo un caso, le digo a mi cliente, mire usted, el Tribunal Constitucional tiene esta tendencia, eso nos va bien, no digo que voy a ganar, nos va bien. O le digo, mire, el tribunal esta cosa las desecha, le tengo que advertir, vamos a pelear si usted quiere, pero ya sabe que de repente perdemos. Entonces lo mejor es que los precedentes vinculantes sean escasos, dan más libertad. Uno, y dos, aun cuando no sean vinculantes, es indudable que es una sentencia que importa. Entonces uno la invoca. Así es que yo soy partidario de acortar. No, ese postulado que he visto en la ley aquí dominicana es una cosa que no me llega a gustar del todo, porque supongamos que hacemos una sentencia y al mes yo pienso distinto porque todos cambiamos o vemos mejor o qué sé yo. Y qué horror está ahí. ¿Cómo hacemos para cambiarla? Entonces ese es el punto, ¿no? Profesor, la República Dominicana es un país que ensaya poco fórmulas autóctonas. Es un país que normalmente toma de fuera, toma ejemplos, toma figuras, toma instituciones y de una u otra forma las acomoda al ordenamiento dominicano. Pero aquí no hay mucha creación criolla, llamémosle así, sobre todo en materia jurídica. Y por eso voy nuevamente a internacionalizar la conversación, pero ya desde la óptica de la regionalización, de la integración regional. Usted hace un rato mencionaba la decisión de Marbury versus Madison, donde el juez Marshall dictó una decisión en una jurisdicción como la de Estados Unidos que no conoce un proceso constitucional. Sin embargo, el proceso constitucional latinoamericano entiende esa decisión como la instauración del control difuso de constitucionalidad y surgen entonces regímenes duales o regímenes
que son estrictamente difusos, que no conocen una jurisdicción, un órgano que tiene el control concentrado de la Constitución. Entonces, estamos trasladando de un sistema totalmente distinto una figura y aplicándola al nuestro. Pero asimismo nosotros formamos parte, me sigo refiriendo a la República Dominicana, y esto puede proyectarse a otros países, de tratados internacionales que crean jurisdicciones. El Tribunal Constitucional Dominicano, que es un tribunal, una jurisdicción relativamente joven, apenas tiene 5 años, toma decisiones y opiniones de otras jurisdicciones constitucionales, tal es el caso de Costa Rica y de Colombia. Entonces me gustaría saber su opinión con respecto al impacto de la regionalización, de la integración regional, de poner bajo la sombrilla de tratados aspectos tan locales como son los procesos. El derecho procesal constitucional es una rama muy local, al igual que el derecho administrativo y que el propio derecho constitucional, porque va a depender eminentemente de lo que diga el texto de la Carta Magna de cada país. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión con respecto al impacto que recibe el ordenamiento jurídico de manera más objetiva, el derecho constitucional y procesal constitucional, con toda esta lluvia con todas estas ráfagas que vienen de fuera, de doctrina, de jurisprudencia y de figuras que uno empieza a adoptar a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar hay que partir de un hecho. En materia jurídica la América Latina no ha creado nada, eso es obvio, ¿no? Lo que ha hecho es lo que se llama, lo que los comparatistas llaman el fenómeno de la recepción, o imitación, como dirían los más crudos, ¿no? Nosotros recibimos el derecho extranjero y con sabiduría y con prudencia podemos adaptarlo a nuestras necesidades. La Corte Interamericana, por ejemplo, no se refiere a ningún proceso, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos no se refiere a ningún proceso en especial. No los toca, pero dice todo el mundo tiene derecho a un proceso rápido, expeditivo, en defensa de sus derechos. Esos principios me sirven para yo manejar y ordenar el habeas corpus o el amparo en cualquier país. O sea, ellos no se meten a los detalles. Inclusive muchas veces la Corte Interamericana dice, señor, esto no está claro, enjuicien de nuevo, bajo estos principios, ¿no? Ahora, es indudable pues que en el mundo globalizado tendamos a traer cosas de otras partes, es evidente que funcionan bien. Por ejemplo, las tutelas ha sido un ejemplo en muchas cosas en América Latina, muchas cosas hemos recibido creativas digamos, de la doctrina y de la práctica argentina. Eso no me parece mal. El problema es que ninguna recepción puede ser mimética, ¿no? Sino hay que estudiarla y ver en qué medida se acopla a lo nuestro o no, y ser flexible para que si cambia eso, cambiar nosotros también, ¿no? Yo creo que en el mundo de la globalización, que también es cultural, no solamente es económica, es bueno tener presente lo que pasa afuera, sobre todo lo que pasa en América Latina, ¿no? Y lo demás es un poco creación nuestra, porque en Estados Unidos hay una serie de cosas que se ven y que no nos corresponden, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, la segregación racial que recién se combate en los años 50, ya en América se había superado hacía mucho tiempo, por lo menos en teoría, ¿no? Pero allá en la práctica había segregación racial, cosa que no había en América Latina en esa época. Entonces yo creo que siempre es bueno la integración, el conocimiento y la adopción de medidas prudentes y la habilidad o la humildad de saber cuándo se aplica y cuándo no se aplica. O sea, no me parece mal, el problema es cómo lo manejamos, ¿no? Profesor, bueno, ya que lo hemos trasladado al ámbito de recepción de muchas normas y jurisprudencias, en todo caso europeas y norteamericanas, hay sobre todo una figura jurídica que ha impactado de manera determinante en lo que tiene que ver con tutela judicial efectiva, debido proceso, que es el amparo. Y el amparo es una figura netamente latinoamericana, porque sus orígenes están en un país latinoamericano que es México, y que creo que incluso ha sido adoptada por otros sistemas jurídicos, no netamente latinoamericanos, como es el caso de España. No sé si hay otros países europeos que la hayan adoptado. ¿Piensa usted que el amparo se ha constituido un elemento importante en términos de lo que tiene que ver con preservación de derechos e incluso derechos fundamentales? Bueno, el amparo es quizá la excepción a la norma, ¿no? Evidentemente es una creación mexicana, pero ya se ha demostrado por los estudiosos
entre ellos Andrés Lira y Fagirén Guillén, que han estudiado el tema en México, que eso viene pues de la legislación indiana, ¿no? O sea, la legislación novohispánica que se dio para México, esa es la realidad. O sea, no salió pues de la manga de un mago ni de un sombrero de un prestidigitador, ¿no es cierto? Pero es indudable que el mérito lo tiene. Ahora, el problema con el amparo es que si bien se ha individualizado y es el país de México el que ha dado la batalla por el amparo, eso es obvio, también es cierto que es un amparo sui generis. O sea, la tragedia del amparo mexicano es que se ha divulgado a costa de no ser comprendido. Me explico. El amparo mexicano, hoy por hoy, es una especie de, como decía Niceto Alcalá Zamora, pues es que no se preocupó del amparo, un cajón desastre, ¿no? El amparo sirve para la casación, para la libertad individual, para controlar sentencias judiciales, para ver problemas agrarios y para ver problemas laborales. O sea, es una especie de caja china, por así decirlo, en la cual hay de todo. En México no existe el habeas corpus, por ejemplo. Se llama amparo. Es el amparo libertad. Entonces, claro, México, que es un país que trae de la tradición de las leyes de Indias, el amparo lo individualiza y le da cuerpo para defender todo, al final crea una figura que no influye en nadie. O sea, influye en el nombre, pero no influye en nadie. Entonces, toda Centroamérica y toda América Latina tienen el amparo para los demás derechos y el habeas corpus para la libertad corporal y sus extensiones. Y así lo tomaron igualmente los españoles originalmente, ¿no? Que ahora tienen el habeas corpus, pero en España el habeas corpus es un proceso penal, básicamente. No tiene nivel constitucional. Pero funciona, que es lo más importante, ¿no? Entonces, la grandeza del amparo es esa, haber sido creada. Hay mucha doctrina sobre eso, más de 100 años, porque eso se vota en la Constitución yucateca de 1841, o sea, hace 150 años, y de ahí pasa a nivel nacional en 1857, con la Constitución mexicana de ese año, pero tal como está, no influye en nadie. O sea, Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, no tienen el amparo mexicano. Tienen el habeas corpus, por un lado, y mucho después el amparo a fines del siglo XIX. Esa es la tragedia y a su vez la gloria del amparo. Es interesante eso que usted acaba de señalar, porque en el caso dominicano, por ejemplo, nosotros primero tuvimos el habeas corpus. Supongo que pasó eso en muchísimos países, sí. Y luego tenemos el amparo. Bueno, en algo que yo podría decir de sistematización, la Suprema Corte de Justicia Dominicana, en alguna sentencia del año 1973, por ahí, refiriéndose al habeas corpus, decía, esa especie de amparo. Es que no es así, pues. Pero decía, esa especie de amparo. Son figuras totalmente diferentes. Claro, de origen histórico distinto. De origen histórico totalmente distinto, pero en cuanto a su utilidad, protege un derecho. Claro. O sea, están dirigidos a proteger derechos. El habeas corpus, esa institución, es algo que recibimos ¿de dónde? Del derecho anglosajón. En América Latina, la cercanía con Estados Unidos no tuvo un impacto sobre ese habeas corpus. El habeas corpus se crea jurisprudencialmente en el siglo XIII en Inglaterra y viene en una ley especial en el siglo XVII. Lamentablemente, mucha gente cree que el habeas corpus nace en 1679, que es la ley de habeas corpus. Eso no es así. Existía en la jurisprudencia mucho antes. Lo que pasa es que el habeas corpus llega a Centroamérica por influjo de Eduardo Livingstone, que era un legislador norteamericano que hizo un código para todo lo que era la parte francesa, o sea, la Luisiana, que se vendió y del cual salieron varios estados. Entonces viene por Livingstone, que se traduce ese código de Livingstone que prepara para la Luisiana en 1835 en Guatemala, y de ahí viene la primera ley guatemalteca en 1838 y de ahí se copian el resto de países de América Latina. Entonces, cuando los países centroamericanos conocen el amparo mexicano, no lo toman porque tienen el habeas corpus. Entonces, luego viene alguna influencia en los años 20, la provincia de Santa Fe en la Argentina, que hace lo mismo, y yo diría que en América, grosso modo, hay dos instrumentos de amparo, el amparo mexicano y el amparo no mexicano, que podría llamarlo argentino. ¿Por qué? Porque son ellos los que han teorizado
y hecho mucha jurisprudencia sobre el amparo tal como nosotros lo estamos usando desde los años 50. ¿No? Profesor, si le pregunto ahora sobre las medidas cautelares provisionales que buscan salvaguardar las decisiones sobre los asuntos constitucionales, me gustaría que se refiera a este punto y particularmente qué pasa, ya que estamos hablando del amparo argentino. Ellos tienen en materia administrativa, de derecho contencioso administrativo, lo que es la medida cautelar autosatisfactiva, que obviamente usted nos explicará lo que es. ¿Qué pasa con ese borde tan delgado entre como lo constitucional supone, algo de mayor envergadura, probablemente con un nivel de urgencia que lo requieren las propias medidas cautelares, que se puede traspolar los requisitos de lo administrativo perfectamente a lo constitucional? Quizás muchas de las medidas que se pueda pedir en materia de amparo, como medida cautelar o provisional, es una medida que puede resultar en una medida autosatisfactiva, como se conoce en el ordenamiento argentino. Y algún juez pueda decir, bueno, si doy esa medida cautelar, inmediatamente estoy dejando la demanda principal sin objeto, o quizá ni siquiera estoy permitiendo que se introduzca la demanda principal cuando se interponen medidas cautelares anticipadas. Entonces, ¿cuál es, de manera general, lo que usted nos tiene que decir sobre las medidas cautelares en materia de amparo, particularmente con este tipo de situaciones donde hay una línea tan delgada entre el objeto de una acción principal y el objeto de alguna cautelar que se solicita al respecto? Bueno, es una pregunta interesante. Yo no conozco todos los ordenamientos, indudablemente, solamente tengo referencia de algunos, y en especial lo que pasa en mi país. Acá hay lo que podría decirse dos tipos de medidas cautelares, ¿no? Una fuera de proceso y otra dentro del proceso. No sé cómo será en otros países, pero si, por ejemplo, en el Perú yo pongo una medida cautelar fuera de proceso y me la conceden, yo tengo 10 días para interponer la demanda, y si no, se cae sola. Entonces es clarísimo, o sea, es autosatisfactiva, sí, pero si yo en 10 días no pongo la demanda principal, eso se cae. Entonces hay que ser muy arriesgado para pedir eso. Lo otro es la medida cautelar dentro del proceso, que tradicionalmente se llevaba en cuadernos separados, ¿no? Pedir la demanda por aquí y por aquí la medida cautelar. Ahora, en materia de habeas corpus, esto es fulminante, sale muy rápido, por razones obvias, ¿no? En materia de amparo yo he visto en mi país y en otros que las medidas cautelares son difíciles de obtener, porque a veces los derechos no están muy claros, la demanda no está bien planteada, entonces el juez se ve un poco como con dudas de poner una medida cautelar que de repente causa daño, ¿no? Y la doctrina ha dicho mucho siempre que las medidas cautelares se hacen siempre y cuando pueden ser reversibles, porque si no estamos liquidando a la parte demandada, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, sí existe, porque eso sí lo tomamos prestado del proceso civil, pero con sus características propias, ¿no? Por ejemplo, en materia civil yo puedo pedir como medida cautelar el embargo de una cuenta corriente, ¿no es cierto?, o una cuenta de una empresa, ¿no? Pero yo he visto por lo menos que en los pocos que conozco es que en materia de amparo en primera instancia rara vez se da una medida cautelar, pero puede darse teóricamente. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a tratar este y otro tema de interés. Gracias. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia del profesor
Domingo García Belaúnde. Bueno, profesor, como decíamos fuera de cámara, una hora es muy poco tiempo para conversar con usted. Lamentablemente. Pero usted va a quedar emplazado la próxima vez que usted vuelva a República Claro. Dominicana, porque nos van a quedar una infinidad de temas que no, lamentablemente por razones de tiempo no vamos a poder tocar. Pero hay un tema ya en este segmento final que no podemos dejar de tocarlo, aunque fuera de manera tangencial, que tiene que ver con los conflictos que se dan, los conflictos de derechos fundamentales, que se dan con mucha frecuencia y que hay diferentes tipos de abordaje que le dan los constitucionalistas. Sobre todo, hay un conflicto que se da con mucha cotidianidad en todas partes del mundo, que tiene que ver cuando choca el derecho fundamental de la intimidad, el honor y el buen nombre de la persona, que choca con el derecho de la libre expresión y difusión del pensamiento, que es la garantía de la sostenibilidad de un régimen democrático, social democrático de derecho, pero que ese derecho a la intimidad, el derecho al honor es tan flagrantemente vulnerado, sobre todo en los países latinoamericanos. Yo le diría, por ejemplo, nosotros en República Dominicana somos un ejemplo viviente. Aquí tenemos lo que llamamos los sicarios morales, que están diseminados por todas partes en los diferentes medios de comunicación y que a veces sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de prueba, agarran a cualquier persona pública o no pública y lo asesinan moralmente. Frente a esa situación se han planteado respuestas concretas desde el punto de vista del constitucionalismo moderno, tendente a balancear esos derechos tan importantes, ambos. Bueno, sí existen teorías, ¿no? La más reciente, que ya tiene algunos años y algunos antecedentes, es lo que se llama la ponderación de derechos, ¿no? Que la han vendido algunos juristas españoles, tomado de algunos juristas alemanes, que a su vez se lo copiaron de los Estados Unidos, ¿no? Los alemanes escriben en difícil lo que los norteamericanos escriben en fácil, ¿no es cierto? Pero hace más de 100 años en los Estados Unidos se inventó la técnica del balancing, ¿no? Que es el balanceo entre derechos, ¿no? ¿Qué importa más? Entonces, por ejemplo, hay un caso en el cual intervino un juez acreditado, me parece que era Holmes, en el año 8, el año 10 del siglo pasado, en la cual en un teatro que estaba repleto de gente, hubo un loquito que se paró y dijo ¡fuego, fuego, fuego! Y gritó tanto que la gente despavorida salió del teatro y en la avalancha de gente se pisaron niños y murió personas, ¿no? Entonces hubo un proceso a este caballero que había dado esta voz de alarma falsa y él sostuvo de que lo amparaba tal artículo o tal enmienda en la Constitución que establecía la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Sí le dijeron, pero en la forma y en el lugar adecuado. Usted lo que hizo fue abusar de un derecho, crear un pánico del cual resultó una catástrofe con gente muerta. Así que eso no procede. Entonces balancearon ambos derechos y dijeron cuál se aplicaba. Ahora bien, el balanceo solamente se puede ver con claridad en el caso concreto, no en teoría. En Europa hace algunos años, por ejemplo, se dijo que el hombre público no tenía vida privada, ¿no? Entonces, si al premier italiano lo encontraban desnudo en una playa y tomaban una foto, ese problema de él, porque es un hombre público. Yo soy un privado, yo tengo derecho a que eso no salga. ¿Me explico? Entonces son balanceos que se van desarrollando lentamente. Al margen de eso, lo más grave, vinculado con lo que usted me dice, es lo que se llama la justicia mediática. O sea, los periódicos linchan a las personas sin haberlas escuchado, que dan origen a lo que también se llama en la doctrina los procesos paralelos. O sea, el periodismo inicia una investigación, ubica al culpable, lo sentencia a 20 años de cárcel. Y el juez recién abre el proceso y de repente también lo condena a 20 años por temor a los medios, ¿no? Entonces, eso es una cosa que
se ha desarrollado mucho digamos, en la doctrina, sobre todo en la doctrina constitucional y penal, en la cual Zaffaroni, que es un gran penalista, en alguna oportunidad escribió en un librito que tengo por ahí, que decía que el gran, digamos, el problema de las facultades de Derecho es que al formar a jueces y fiscales no los ayuda a defenderse de los medios. Porque en realidad en mi país también los jueces tiemblan con los medios, ¿no? Y los medios ya actúan en forma irresponsable, sobre todo los llamados la prensa amarilla, ¿no? Que es un término que viene de Estados Unidos, dicho de paso, ¿no? La prensa amarilla, porque los periódicos escandalosos tenían amarillo en la carátula, entonces se llamó la prensa amarilla. Entonces hay dos factores, ¿no? Por un lado, el problema de esto, y por otro, el problema de los jueces, que hay que formarlos y que se sepan enfrentar a la opinión pública. Entonces, hay mucha presión contra alguien y se le dan 30 años. El otro es un desconocido, le dan 10. ¿Por qué? ¿Me explico? Ese es un problema muy serio, que eso corresponde al Poder Judicial, a los medios, a los institutos de formación de opinión, en fin, eso se va a superar muy lentamente, ¿no? Y hay otros factores contaminantes, como por ejemplo el populismo penal, en el caso de los juicios penales. Claro. Que tiene una influencia determinante, a veces, Sí. muchas veces moldea y permea la decisión de los jueces. Sí. Eso hay que combatirlo, pero es lento, ¿no? Porque estamos en un mundo que ya ha perdido valores y en la cual el rating es lo que manda. Entonces, si tengo que inventar un crimen para mantener el rating, bueno, lo invento, ¿no? Yo conocí un periodista, no voy a decir su nombre, pero muy acreditado en mi país, que tiene una columna diaria, en un diario que se vende bastante bien. Y yo le pregunté, oye, ¿tú escribes todos los días? Le dije, claro, eso es difícil. ¿Y qué si ese día no hay una noticia? No importa, la invento, me dijo. Entonces yo dije, bueno, qué rico tipo, ¿no? El problema es cuando los tribunales entonces toman en cuenta también el factor rating. Sí, rating, sí. Y no debería ser así. Sí. Y la verdad que eso lamentablemente se ha convertido en un flagelo, Sí. que yo no solamente Perú, sino casi toda América Latina. Yo creo que casi toda América Latina. Yo lo vi, una historia que hace, por cierto, el Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, Claro. en su libro El héroe discreto. Ah, El héroe discreto. el celta discreto. El héroe discreto. No lo ubico. El celta es otro. Es otro, ¿no? Sí. No. Bueno, el Escribe asunto, tanto que ya le perdí la él pista. relata cómo más o menos, un caso y cómo se desenvuelve el asunto de la prensa y cómo linchan moralmente Ah, no lo a conozco. varias personas. Sí. No lo Interesantísimo, muy interesante. El que yo conozco, en la cual Vargas Llosa cuenta su aventura política y sus apreciaciones sobre la política, es un libro que se llama El pez en el agua. Ese no lo he visto, ¿no? Sí, que se ha vendido mucho porque él cuenta que entró a la política casi como un ingenuo y al final casi se lo levanta que en peso. Todo el mundo quería tarjetas, cargos, puestos, ¿no? Sí. Y para él era una sorpresa, ¿no? Él creía en la verdad, en la honorabilidad, y resulta que la política es otro mundo. Bueno, la verdad, profesor, que para nosotros ha sido un gran honor tenerlo Muchas aquí, gracias. Principalmente y obviamente emplazado para que en la próxima oportunidad, cuando usted vuelva Por al país, supuesto, con mucho y, gusto. desde aquí vamos a emplazar al magistrado Hermógenes Acosta, que será el responsable nueva vez de contactarlo y traérnoslos aquí. Con mucho gusto. a Habrá este que poner programa. una multa si no lo hace. Si no lo hace, lo vamos a multar. Si le vamos a levantar un amparo ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctor. Gracias.